Bueno, la primera parte de la presentación busca mostrar la importancia del riesgo de la longevidad y de las rentas vitalicias en el mercado tanto de pensiones de Chile como de seguros de Chile. Las magnitudes son muy importantes en términos relativos para nosotros, dado que tenemos un sistema de pensiones de capitalización individual que es obligatorio para todos los trabajadores chilenos. Y después la segunda parte ya abarcar derechamente lo que tiene que ver con riesgo de longevidad y tablas de mortalidad. Esta es la presentación. Entonces, la primera parte, veamos la importancia de las rentas vitalicias en Chile. En Chile hay un sistema de, como yo decía, de pensiones basado en la capitalización individual que está gestionado por entidades privadas, donde cada trabajador está obligado a cotizar todos los meses en una administradora de fondos de pensiones que invierte estos recursos. Finalmente los devuelve al final de la vida de la persona, de la vida laboral, a través de una pensión. Y una de estas modalidades de pensión que se usan es la renta vitalicia. En el caso de la renta vitalicia, es un contrato irrevocable. O sea, se firma entre la aseguradora y el pensionado y está obligada ya la compañía de seguros a otorgar una pensión de por vida al pensionado y sus beneficiarios, que está protegida de la inflación. A su vez, el pensionado no puede cambiarse a otra modalidad de pensión ni de compañía de seguros. Por eso se dice que es un contrato de carácter irrevocable. Estos contratos se rigen por modelos de póliza que son elaborados por la Superintendencia de Valores y Seguros y con consulta a la Superintendencia de Pensiones. Solo lo pueden ofrecer compañías de seguro que tengan grado de inversión y finalmente es importante señalar que existen garantías estatales en caso de quiebra de compañías de seguro que cubren la mayor parte de las pensiones, aunque no completamente. Hay dos tipos de renta vitalicia inmediata, en este caso la administradora de fondos de pensiones transfiere inmediatamente los recursos que acumuló la persona en su cuenta individual de pensiones a una compañía de seguros de vida que le otorga una pensión de por vida. Y la renta vitalicia diferida implica que durante un lapso, desde que la persona se retira del campo laboral, la pensión lo paga la administradora de fondos de pensiones a través de una renta programada o retiro programado, como decía el expositor anterior, y posteriormente la compañía de seguros empieza a pagar una pensión de renta vitalicia unos años después, según sea el contrato que se contrató. También hay otras modalidades, que es una mezcla que se puede dividir el saldo de la cuenta de una persona y contratar simultáneamente una renta vitalicia y un retiro programado con una AFP. Aquí estos gráficos son bastante significativos en términos de graficar la importancia que tienen las rentas vitalicias. Podemos ver que en el sistema de pensiones chileno hoy día se pagan más de 1 millón de pensiones, de las cuales un 48%, como se ve en el gráfico de acá, lo pagan las compañías de seguros de vida. O sea, hoy día las compañías de seguros de vida están pagando más de 500.000 pensiones, considerando que Chile es un país relativamente pequeño. A su vez, si lo vemos en monto, que es el gráfico de allá, las compañías de seguros de vida pagan mensualmente el 61% de los montos de pensión. O sea, los montos de renta vitalicia hoy día son más altos que los montos de retiro programado, por distintas razones que no viene el caso aquí a atender, pero lo que sí quería expresar acá es la gran cantidad de pensiones que ya se está pagando, más de 1 millón, y que prácticamente la mitad del número lo pagan las compañías de seguros de vida por renta vitalicia, pero el monto es el 61% de las pensiones. Aquí vemos de las distintas modalidades de pensión cuáles son las que se pagan. Está la evolución desde el año 88, si no me equivoco, del año 88 hasta la actualidad, hasta el 2014. Podemos ver en la barra azul que la modalidad más utilizada es la renta vitalicia inmediata, aunque en el último tiempo ha ido ganando participación la renta temporal con renta vitalicia diferida, una modalidad que ha ido progresivamente adoptando las personas, y la renta vitalicia con retiro programado, que es partir el saldo, casi no tiene efecto. Ustedes ven que casi el color verde no se nota arriba. ¿Cuán importante son estas pensiones? Se puede ver también en este gráfico, y aquí está distribuida las 500.000 pensiones que pagan hoy día las compañías de seguros, según el tipo de pensión. Podemos ver que la más importante es la pensión de vejez anticipada, o sea, antes de la edad obligatoria de jubilación, que se pagan más de 200.000 pensiones. Luego lo sigue en importancia la pensión de vejez a la edad de jubilación, 65 años los hombres y 60 las mujeres, y luego ya van bajando en importancia las distintas pensiones, las de invalidez, las de viudez y las de orfandad. Así se distribuyen las 500.000 pensiones. Y en términos de cuánto impactan en las compañías de seguro, podemos ver en el gráfico de allá que hoy día
hay reserva técnica de renta vitalicia equivalente a 35.000 millones de dólares, lo que significa que el 84,2% de las reservas técnicas que tiene la industria de seguros hoy día de vida en Chile corresponde a rentas vitalicias. Esa es la importancia que tiene dentro de las compañías. Por otra parte, si lo vemos en prima directa, el año 2014, el 47% del primaje de las compañías de seguros de vida en Chile fue por concepto de rentas vitalicias. O sea, son muy importantes en términos relativos en el caso chileno, tanto para el sistema de pensiones como para el mercado de seguros. Los riesgos asociados a una renta vitalicia, nosotros identificamos fundamentalmente dos: el riesgo de reinversión y el de longevidad. Ya fueron definidos y en esta presentación solamente estamos enfocados en riesgo de longevidad. En el sistema chileno hay dos grandes modalidades de pensión, señalaba el retiro programado. En este caso, el retiro programado lo pagan las AFP y la persona con cargo a su cuenta de capitalización individual, según el saldo acumulado, recibe una determinada pensión. En este caso, el riesgo de longevidad lo asume completamente el pensionado, el riesgo de longevidad y también el riesgo de reinversión. Cada año las AFP recalculan las pensiones de las personas, que varían según las rentabilidades que haya tenido su fondo de pensiones, según la tasa de interés de actualización y según cómo vaya variando su expectativa de vida. El retiro programado tiene una tendencia decreciente a través del tiempo y, como digo, en este caso, el administrador de fondos de pensiones no retiene el riesgo de longevidad, sino que lo transfiere directamente al afiliado. Por otra parte, en el caso de rentas vitalicias, como es una pensión que se paga de por vida constante y protegida de la inflación, tanto para el afiliado como para sus beneficiarios, su viuda o su huérfano, en este caso el riesgo de longevidad es asumido completamente por una compañía de seguros de vida. El afiliado transfiere estos riesgos a una compañía de seguros y por lo tanto los traspasa. Entonces, ¿cómo se mide este riesgo de longevidad en una compañía de seguros de vida? Aquí está la fórmula de cálculo. Para nosotros el riesgo de longevidad está en la reserva técnica, y las reservas técnicas no sean suficientes para cubrir las pensiones prometidas por las compañías. Y ahí está la fórmula de cálculo. Tiene por un lado, en el numerador, los flujos que tiene que pagar la compañía de seguro a través del tiempo, y en este caso están determinados por tablas de mortalidad. Las tablas de mortalidad determinan por cuánto tiempo las personas van a recibir pensión por una compañía de seguro, y el denominador establece una tasa de descuento. ¿Cómo se descuentan estas tasas? Me parece que este signo menos es signo más, y esa tasa de descuento es una tasa de descuento conservadora en general para actualizar los flujos de pensión. Entonces ahí tenemos los dos componentes básicos para determinar la reserva técnica y el riesgo, cómo se mide el riesgo de longevidad en la industria aseguradora de vida. Recientemente, en enero de 2015, nosotros hicimos un cambio en el cálculo de la tasa de descuento de las rentas vitalicias. Hasta esa fecha la tasa de descuento se calculaba como el promedio de la tasa de transacción de los instrumentos del Estado, que era una tasa bastante conservadora. El cambio que se hizo fue calcular esto como un vector de tasa de descuento que se fija con una base que es nuevamente las transacciones de los instrumentos del Estado, pero se le considera una prima de riesgo equivalente al 80% de los instrumentos AAA, los de mejor calidad de riesgo. O sea, la tasa se flexibilizó un poco porque era muy conservadora y no respondía exactamente a los riesgos de una renta vitalicia. Esto conlleva sin duda a una mejora de las pensiones, que después voy a unirlo con el riesgo de longevidad. ¿Qué pasa con las tablas de mortalidad? Que era el otro factor que determina el cálculo de las reservas técnicas, ¿cierto? Era el numerador de la fórmula que vimos. Tenemos tablas actualmente vigentes que son dinámicas, por lo tanto, se conforman por dos componentes. Por un lado, las tasas de mortalidad, que es la mortalidad base calculada al año de construcción de las tablas, y los factores de mejoramiento que van realizando ajustes a estos QDX, a estas tasas de mortalidad, para cada edad considerando una proyección de mejoramiento esperado de la mortalidad. Entonces, con esto se introdujo el concepto de tablas generacionales o dinámicas, donde la mortalidad va a depender del año de nacimiento de la persona. Esa es la fórmula, y esas son las tablas de las cuales disponemos en la actualidad. Por la ley de pensiones y la ley de seguro, tanto la Superintendencia de Pensiones como la de Valores y Seguros son las responsables del cálculo y actualización de estas tablas en forma conjunta. ¿Por qué? Porque se usan
en ambas industrias. Por un lado se usan para el cálculo de las pensiones, por retiro programado en las administradoras de fondos de pensiones, y por otro lado se usa para calcular las reservas técnicas que deben constituir las compañías de seguro, que venden rentas vitalicias. Y además se usa para calcular un aporte adicional, que es en caso que la persona fallezca o que la persona se invalide, la compañía de seguros tiene que cubrir la diferencia entre lo que la persona alcanzó a acumular mientras trabajaba versus la pensión que la ley le reconoce a la persona. O sea, en este caso falleció o se invalidó antes de cumplir las edades de jubilación, su fondo de pensiones no le va a alcanzar probablemente para cubrir esas pensiones. Entonces, esa diferencia que se llama aporte adicional la tiene que cubrir la compañía de seguros. También es usado para esto las tablas de mortalidad. Entonces se usan intensivamente en ambas industrias y por lo tanto ambas superintendencias son responsables de su actualización. Estamos justamente en estos momentos en un proceso de actualización de las tablas de mortalidad vigentes. En este proceso, dada la gran importancia que ha adquirido las tablas de mortalidad, a los profundos efectos que tienen los sistemas de pensiones y de seguro, se decidió pedir la asesoría técnica de la OCDE, tal como lo había dicho Pablo, y un equipo que está encabezando Pablo Antolín, precisamente nos está prestando esa asesoría técnica a los equipos nuestros para la actualización de las tablas de mortalidad. Publicamos hace 2 o 3 semanas aproximadamente los resultados de este trabajo, y está ahí el link, si a alguien le interesa, están las tablas de mortalidad actualizadas, está la nota técnica que explica cómo se construyeron y están con todas las bases de datos que se usaron para el cálculo de las tablas de mortalidad. Se espera terminar este proceso de discusión durante el presente año. Lo que nosotros pretendemos es emitir las tablas de aquí a diciembre de este año y deben estar vigentes a mediados del año que viene. Entonces están todos disponibles para comentarios. Seguramente vamos a recibir muchísimos comentarios de la industria, de expertos interesados en el tema. Se analizarán como corresponde y se efectuarán finalmente la emisión de las tablas en los plazos señalados. Aquí llegamos con las actuales tablas. Fundamentalmente el principal impacto que vemos son los nuevos factores de mejoramiento que estamos incorporando. El estudio que mostró el expositor inicialmente, Pablo Antolín, señalaba algunos riesgos que estaban presentes en distintos países, riesgo de longevidad. En el caso nuestro aparecíamos con un riesgo moderado, entre un 2 y un 5% de una potencial sobrevaloración de reservas técnicas. Que en el caso nuestro, en el estudio se señalaba que era porque los factores de mejoramiento de la tabla de mortalidad no eran del todo adecuados. Eso nos llevó a al calcular de nuevo las tablas con todos los factores de mejoramiento, con las recomendaciones técnicas de la OCDE, llegamos a los siguientes resultados. Aquí está, por ejemplo, para los causantes, o sea, las personas que llegan a la edad de jubilación y adquieren una renta vitalicia o un retiro programado. En el caso de las edades legales de vejez, un hombre de 65 años, su expectativa de vida según la tabla vigente hoy día es de 19,6 años. Según la nueva tabla publicada sería de 20,4 años. O sea, habría 0,8 años de aumento de expectativa de vida para los hombres. El mismo ejercicio para las mujeres, cuya edad de jubilación legal es 60 años, arroja un aumento en la expectativa de vida de 1,7 años, bastante mayor. ¿Por qué? Porque el factor de mejoramiento aparentemente en este caso estaba subestimado. Esa es la razón. Lo mismo se hizo para los distintos tipos de pensión. Ahí tenemos el caso de los beneficiarios hombres, las beneficiarias mujeres, y hay distintos aumentos que están marcados ahí de las expectativas de vida a las edades más representativas. Lo mismo para el caso de los inválidos, tanto hombres como mujeres, tenemos que hay una subestimación y por lo tanto un aumento de las expectativas de vida en este primer cálculo que se acaba de publicar. ¿Qué significa esto realmente y qué importa este tipo de cálculo? Bueno, importa mucho porque impacta en las pensiones. Por ejemplo, se calcula que para una pensión por retiro programado, una mujer que se jubila por vejez a los 60 años, su pensión le podría bajar en un 3% si se aplican estas tablas de mortalidad, y a un hombre a los 65 años su pensión bajaría en un 2,6%. De la misma forma, impactaría en las pensiones de renta vitalicia en valores que van entre 2 y 3,6% aproximadamente. O sea, tiene mucho impacto una actualización de esta naturaleza de tabla de mortalidad.
Sin embargo, y aquí quiero ligarlo con lo anterior, yo había dicho que nosotros hicimos un cambio en la tasa de descuento de las tablas a principios de año. Ese cambio en las tasas de descuento nos arroja, nosotros calculábamos aproximadamente un 5% de incremento en las pensiones. Y las primeras pensiones que se están pagando con esas tablas nos muestran que sí, el cálculo fue adecuado. Por lo tanto, este cambio probablemente más que amortiguaría el efecto tablas de mortalidad. Finalmente habría ahí una compensación, al menos en lo que es rentas vitalicias, que igual es bueno señalarlo. Pero el riesgo de longevidad no queda simplemente en actualizar las tablas, también es importante considerarlo en el capital basado en riesgo. Y nosotros en los ejercicios que estamos haciendo, estamos incorporándolo. Entonces, estamos considerando el riesgo de longevidad en nuestro modelo de cálculo de capital y estamos efectuando distintas proyecciones que nos permitan tener un resguardo adicional a lo que es la tabla de mortalidad en los ejercicios de cálculo de capital. Esto implica numerosos desafíos. Entonces, lo que pretende el capital basado en riesgo en este caso es incluir un cargo adicional de capital por el riesgo de longevidad. En este escenario, los instrumentos de cobertura de riesgo de longevidad, como reaseguro y swap de longevidad, tratados anteriormente, serán importantes para reducir la exposición de las aseguradoras y los requerimientos de capital. Los dos expositores anteriores o los tres expositores han tocado este tema y sin duda que está considerado. Una cobertura natural entre mortalidad y riesgo de longevidad no es viable para las empresas de seguro chilenas, ya que la exposición de longevidad, por razones obvias, es muchísimo más alta que la mortalidad, pero sí podría ser posible para aseguradoras internacionales. Y esto sí que haría más atractiva la transferencia de riesgo al extranjero. Ahí podría haber una compensación de riesgos de longevidad y mortalidad. Y ahí sería muy útil la utilización de instrumentos como bonos de longevidad o swap de longevidad para reducir esto. Y está considerado en el modelo. Bueno, eso era lo que quería expresar dentro del tiempo que tenía. Así que muchas gracias.